Hola a todos, les doy la bienvenida a esta segunda clase de Estrategias 1. En el día de hoy el tema de la clase va a girar en torno a la estrategia de enseñanza del tipo clase expositiva. Recuerdan nosotros que en la clase anterior habíamos empezado a definir qué era una estrategia de enseñanza, habíamos acordado que desde el punto de vista del docente, una estrategia de enseñanza implica tomar determinadas decisiones, que son las que van configurando el método, la forma que va a tomar ese proceso de enseñanza. ¿Sí? Por eso tomamos o entendemos que una estrategia es una secuencia básica de acciones, actividades que se van a ir desarrollando a lo largo de la clase de acuerdo a las intenciones educativas del docente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Tanto lo que yo quiero generar en mi alumno como así también al objetivo concreto de aprendizaje al que quiero que mi alumno llegue. ¿Sí? Debemos entender y siempre pensar que una estrategia de enseñanza, así como que se define a partir de que yo planifico mi clase, nos da un marco de acción general, pero nunca es algo rígido, ¿sí? Las estrategias de enseñanza pueden ser revisadas, pensadas, modificadas. Esto que hablábamos un poco en la clase anterior, de que siempre hay imprevistos, y más allá de lo que uno planifique, porque necesito planificar para pensar de qué forma yo voy a llegar a mi objetivo, pero puede ser que luego en la práctica haya pequeñas cuestiones que se nos escapan a nuestro control, que generen a veces que tengamos que revisar o repensar, ¿sí? Siempre pensemos que cuando uno define la estrategia de enseñanza, lo hace desde el plano de la anticipación, con una representación de lo que imagina que va a ser la clase, el espacio donde se va a dar la clase, las características de sus destinatarios, la forma en que una determinada propuesta de actividad puede llegar a impactar o no en nuestros alumnos, ¿sí? Y luego, cuando llega el momento de la acción, el momento de poner en práctica esa estrategia, puede que debamos revisarla porque algunas de nuestras acciones no generan o no se orientan en la dirección que nosotros queríamos darle. Vamos a empezar a pensar en qué consiste esta estrategia de clase expositiva desde la perspectiva del docente, ¿sí? Y ahí tomamos una primera definición que es pensar en qué tipología de enseñanza se ubica la clase expositiva. Esta es una tipología que nosotros tomamos también de Davini. Ustedes si quieren el texto que dejamos en la semana pasada lo pueden encontrar en la parte 2 donde eran las metodologías. Davini es una diferencia entre estrategias de enseñanza directa o indirecta, pensándolo siempre desde el papel que asume el docente, ¿sí? Y la acción concreta en la que ella hace. Esta distinción claramente es: directo tiene que ver cuando el docente es quien transmite directamente la información a los alumnos, e indirecta son aquellas acciones donde lo que hace el docente es armar un escenario, ¿sí? Generar un material, una guía para que el docente entre en contacto, para que el alumno entre en contacto directo con el contenido. Este tipo de estrategias pueden ser las inductivas, la resolución de problemas. Hay otro tipo de manejo que hace el alumno con el contenido. Pero esta es una estrategia completamente válida. Y una de las cosas que vamos a ver ahora un poquito más adelante, quiere decir que el docente asuma la transmisión directa no quiere decir necesariamente que el alumno tenga un rol pasivo. ¿En qué consiste puntualmente esta estrategia? En que el docente va a transmitir la información de forma directa y requiere que esta información o conocimiento esté organizada en una estrategia, en una estructura lógica y coherente para asegurar que los estudiantes lo comprendan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo transmito la información tengo que pensarla en el tipo de destinatario que tengo y de qué forma la información que yo voy a presentar va a poder ser comprensible para mis alumnos. Por eso tenemos que pensar, si yo quiero transmitir una determinada definición, ¿qué elementos necesito previamente que estos alumnos ya manejen o conozcan para que puedan comprender este nuevo conocimiento que yo les traigo? ¿Sí? ¿Con qué esquema o estructura cognitiva, lógica, ellos cuentan para poder apropiarse del contenido? Pero también pensar en la característica misma del contenido que transmito, ¿sí? Pensar de que tenemos contenidos que son más generales y contenidos que son más específicos, pensar en toda esa estructura del contenido para ver de qué forma yo lo puedo transmitir para que quien lo escucha, o en este caso para quien lo debe asimilar, pueda comprenderlo. ¿Sí? La comprensión es una parte muy importante para el logro de los aprendizajes. Desde el punto de vista del alumno, ¿qué es lo que pasa con el alumno? Y acá es lo que adelantaba recién. El alumno no tiene nunca un rol pasivo,
¿sí? Porque mientras el profesor transmite, el alumno tiene que hacer un esfuerzo cognitivo muy grande por comprender eso lo que me está transmitiendo mi docente. ¿Sí? Entonces el alumno tiene que interpretar, elaborar, construir su propia representación sobre el contenido para poder incorporarlo a su esquema cognitivo y para poder comprenderlo. ¿Sí? Tomamos acá un poco esta definición, no sé si ustedes cursaron ya teoría de los aprendizajes, pero esta definición más del tipo de la psicología genética, del tipo de las teorías del aprendizaje significativo, donde cuando uno construye o se apropia de un determinado contenido, lo que está haciendo es generar una representación mental, ¿sí? De forma tal de poder asociar, conectar el nuevo contenido, los nuevos significados a la estructura cognitiva que el sujeto ya posee. Siempre partimos de esta idea, ningún alumno es una hoja en blanco, nada de lo que yo diga impacta o genera una huella tal cual yo lo digo, sino que lo que yo digo es luego reinterpretado por mi alumno para poder incorporarlo y para poder comprenderlo. Entonces, es muy importante no perder estas características del conocimiento de vista, porque tenemos que pensar también nosotros, en la medida que formulo o genero mi transmisión de contenidos, de qué forma puedo ayudar a que ese alumno lo comprenda, ¿sí? Por eso lo que decíamos antes, es muy importante tener en cuenta la estructura del contenido, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito para poder comprender ese contenido? La forma en que yo lo organizo, ¿sí? Cómo lo voy transmitiendo para que quien lo escuche lo pueda ir comprendiendo. Es muy importante no ir y venir en la transmisión de los contenidos, porque justamente a veces en esa ida y venida, el alumno puede llegar a generarse confusión, ¿sí? Es muy importante el uso también de determinadas estrategias o elementos que enriquezcan mi exposición. Por ejemplo, el uso de ejemplos. Ahora en un cachito vamos a volver con eso. Pero ustedes fíjense que al principio yo les dije que, bueno, nosotros elegíamos en Estrategias 1 centrarnos en este contenido. ¿Por qué? Porque es una de las estrategias más utilizadas, ¿sí? Si nosotros hacemos una observación de lo que pasa en distintas aulas, vamos a encontrar que en la gran mayoría estas aulas, estos docentes utilizan estrategias expositivas para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que permite es transmitir un gran cuerpo de conocimiento, ¿sí? Y hay que pensar que, como decíamos antes y como dijimos en la primera clase acerca de la relación entre los distintos elementos de la planificación, los contenidos, las características de los contenidos, muchas veces permiten o son mejor transmitidos de una forma y no de otra, ¿sí? Hay conocimientos teóricos que requieren ser explicados por el docente para que los alumnos lo puedan comprender. Entonces yo en ese caso utilicé una estrategia más del tipo inductiva, donde el alumno tiene que llegar a razonamientos o generar hipótesis, tal vez no se llegara a comprender, ¿sí? Lo complejo. Hay contenidos que son teóricos, que yo puedo diseñar algún tipo de estrategia más práctica y que los alumnos puedan ir induyendo o haciendo sus propias deducciones sobre, bueno, sobre en qué se basa ese contenido. Pero hay contenidos, como puede ser, por ejemplo, contenidos de tipo histórico o definiciones o determinadas fórmulas, que la única forma a la que yo puedo explicarlo o que el alumno lo pueda comprender es mediante una explicación directa del docente. Entonces, hay que pensar que más allá de las ventajas de que presenta de por sí la clase expositiva, también tengo que pensar que hay determinados contenidos que por sus características son más factibles y es más rico para el alumno que sean transmitidos de esta forma. Otra de las ventajas que tiene la clase expositiva es que cuando yo transmito, no solamente transmito conocimiento, sino que también transmito modos de abordar, modos de pensamiento asociados a este conocimiento, como por ejemplo los orden lógico, la secuencia, la integración, ¿no? Cuando yo voy presentando la relación entre conceptos, voy mostrando cómo, bueno, un concepto es algo más específico y otro es más general, ¿sí? Cuando presento por ahí algún tipo de teorización más histórica, voy pudiendo presentar de qué forma se fueron sucediendo los hechos, de qué forma se relacionaron, cómo algo es consecuencia de lo otro, ¿sí? Y esto ayuda a que no solamente de que el estudiante pueda comprenderlo, sino también a poder generar sus propios modos de pensar en torno a ese contenido.
más allá de que entendemos que hay ciertos contenidos que específicamente tienen que ser transmitidos de esta manera, también tenemos que saber de que casi todos los contenidos pueden ser transmitidos de forma expositiva, ¿sí? Y principalmente lo que permite la clase expositiva es poder trabajar con un gran número de alumnos y poder transmitir este conocimiento a todos al mismo tiempo. Por eso es uno de los más difundidos, porque tiene una cierta economía para la enseñanza, ¿sí? Y también, bueno, persigue una definición que está tomada del texto de Anijovic, que también puede ser como un tanto polémica, que habla de que todos los conocimientos, que todos reciben el conocimiento por igual. Esto quiere decir que en relación al acceso al conocimiento, el docente transmite a todos el mismo contenido, lo que no quiere decir siempre que todos tengan la misma capacidad, por esto que hablábamos antes, por las estructuras cognitivas que se necesitan para que se comprendan los contenidos, todos lo puedan terminar asimilando. Pero la realidad es que al momento de transmitir, el docente transmite toda la clase y no hay alumnos a los que sí y alumnos a los que no. A todos por igual. Después podemos, por eso digo que es una frase un poco polémica, después podemos ver si realmente todos aprenden por igual. Así que esa es otra cuestión. Bien. Hasta acá nosotros lo que venimos viendo es qué pasa con la estrategia con la clase expositiva desde el punto de vista del docente, qué pasa con el punto de vista del alumno, por qué es una de las estrategias más difundidas y también tenemos algunas cosas a tener en cuenta para que esta estrategia sea realmente efectiva. Es decir, para que realmente logremos que nuestros estudiantes puedan comprender ese conocimiento que nosotros le estamos transmitiendo. Una de las cosas más importantes cuando yo utilizo una estrategia de este tipo es tener en cuenta que la atención de los estudiantes es limitada, ¿sí? Por eso, cuando yo pienso en estrategia de clase, por más que sea expositiva, siempre tengo que ir alternando momentos de exposición con algún momento donde el estudiante tenga que realizar algún tipo de actividad, ya sea mediante la generación de preguntas, ya sea mediante el uso de ejemplos, ¿sí? Pero algún corte para que se genere un cambio en la dinámica de la clase y podamos reactivar esa atención. También hay que, en esto que veníamos, por eso voy a empezar, digamos, por ahí, en esto de que la atención es limitada, también yo tengo que recordar, ¿no? En el tiempo que a mí me va a llevar exponer y en cuánto tiempo el alumno realmente va a estar prestando atención a lo que yo digo, para tener en cuenta que tengo que presentar pocas ideas. ¿Pero qué? Pero tienen que ser esas ideas que son más representativas y la tengo que hacer con muchísima claridad. Anijovic dice, para lo detallado tenemos lo escrito. Cuando uno escribe puede ir, detallarse, ser más detallado, puede ser más minucioso, puede ser una exposición más larga, pero cuando yo explico de forma oral, tengo que centrarme en las ideas y no irme en los pormenores. Y tengo que pensar, bueno, ¿qué es lo más importante que el alumno se lleve de esta clase? ¿Sí? Nunca tenemos que pensar que lo que yo digo en la clase tiene que ser igual al texto que después ellos van a leer, no, porque la idea es que la clase expositiva, en esto que hablamos de poder presentar estructuras coherentes y organizadas de contenidos, yo puedo presentar la conjunción de ideas, la comparación de teorías, cosas que el alumno en la lectura requiere un esfuerzo mayor, pero con la clase y con haberlo trabajado con el docente, después esa lectura de esos contenidos van a ser más fáciles, ¿sí? Por eso yo presento las ideas centrales de forma clara, pero también tengo que ser superador al texto, ¿sí? ¿Qué es lo que el texto dice que yo puedo dar en la clase que con los alumnos de por sí mismos con el texto no van a poder hacer? Si siempre la clase expositiva tiene que ir un pasito más que el texto, no puede ser una linealidad. Yo no puedo dar en la clase lo que después los alumnos van a ir a leer al texto literalmente, porque si no mi clase pierde sentido. ¿Sí? Yo en la clase presento ideas, presento teorías, presento organizaciones lógicas que tal vez el estudiante después para la lectura del texto tenga que armar por sí mismo. ¿Sí? Pero es importante siempre que en la clase yo tengo que dar ideas claras, pocas, ¿sí? Por la capacidad de atención del alumno, y coherentes, ¿sí? Para que el alumno las pueda comprender. Una de las formas también de hacer más efectivo y que los alumnos puedan comprender la transmisión de conocimientos tiene que ver con poder repetir, ¿sí? Reforzar la atención mediante la repetición. Muchas veces vieron que uno
presenta una definición de un texto, después avanza, perdón, de un concepto, avanza después un poquito en algún ejemplo o en algún otro aspecto relacionado a ese concepto, vuelve nuevamente a la definición. Y esto no es porque yo me olvido que ya lo dije, sino que muchas veces para que ustedes no pierdan de vista el contenido que es realmente importante, ¿sí? Para reforzar una idea. Bueno, volvamos a pensar, o como por ejemplo cuando empezamos la clase, retomemos nuevamente qué dijimos que era una estrategia de enseñanza, ¿sí? Bueno, porque yo ahora voy a desarrollar una, pero no tengo que perder en vista la definición general de lo que es una estrategia de enseñanza. ¿Se entiende? Uno va generando repeticiones para reforzar la comprensión, ¿sí? Otra forma que les digo, que también tiene que ver con esto de a veces de hacer cortes y dar lugar a otro tipo de actividad, o reforzar muchas veces lo que yo digo, tiene que ver con el ejemplo, ¿sí? Con el relato, sobre todo, cuando estamos enseñando contenidos que después se van a ver en la práctica profesional, también poder relatar experiencias concretas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, ya tenemos alumnos que están desarrollando prácticas y entendemos que en las prácticas algo de ese contenido que yo estoy enseñando ya vieron, poder generar preguntas que permitan que ellos recuperen y que pongan en relación el contenido teórico con lo que ellos ya vivieron en su práctica. Esta es una forma de enriquecer la comprensión del contenido y también es una forma de mantener la atención. Siempre que uno trae un ejemplo de la vida real a la clase o una experiencia concreta, estimula, ayuda a la comprensión y también genera un corte en lo que yo, en la línea, la forma de lo que yo venía transmitiendo, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que saber, que para que esta estrategia sea efectiva, obviamente es una estrategia que utiliza el lenguaje para su transmisión, el lenguaje oral. Entonces yo lo que tengo que hacer o lo que se requiere es mantener un estilo coloquial. Esto quiere decir un lenguaje apropiado pero sencillo, ¿sí? Cuando yo presento un término específico, que puede que mis alumnos no conozcan, definirlo, explicarlo, repetirlo, ¿sí? Muchas veces nosotros observamos clases, sobre todo, por ejemplo, en doctorados o maestrías, que si bien suponemos que nuestro interlocutor es una persona que ya ha sido formada, que tiene una experiencia, porque uno no llega al doctorado sin haber tenido una experiencia en el campo práctico, muchas veces el lenguaje que se utiliza es demasiado complejo y pierde la validez o pierde la capacidad de transmisibilidad y genera muchas veces que los estudiantes no comprendan. Si yo utilizo siempre un lenguaje técnico, un lenguaje muy específico, sin volverlo a definir, sin entender que tal vez sea un lenguaje que todos manejamos por igual, que todos entendemos lo mismo por un determinado concepto, esto puede generar confusiones y dificultades al momento de comprender el contenido que yo doy. Es muy importante, siempre que introduzco un nuevo concepto, definirlo, explicarlo, repetirlo, como dije anteriormente. Y también muchas veces, cuando hay un concepto que es muy usado, volver a establecer acuerdos claros sobre, bueno, ¿qué vamos a entender en esta clase o en esta materia por determinado concepto? Por ejemplo, ¿qué vamos a entender en esta materia por estrategia de enseñanza? Que es un término conceptual y teórico que vamos a tomar una determinada definición de un determinado autor. Esto genera que todos comprendamos al momento de definir una estrategia de enseñanza de la misma manera. Ustedes van a ver muchas veces que un mismo concepto teórico es definido y redefinido desde distintas perspectivas o distintos autores, y siempre es muy importante sentar las bases, ¿sí? El lenguaje coloquial nunca quiere decir que es un lenguaje vulgar, de utilizar malas palabras, sino que el lenguaje coloquial tiene que ser, obviamente que tiene que ser en términos de lo formal, en términos de lo que es correcto, pero también en términos de lo que es comprensible, ¿sí? Queremos referirnos más que nada a no usar siempre una terminología específica que puede generar que nuestros estudiantes no lo comprendan, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros requerimos es que se puedan variar actividades y se pueda utilizar distintos recursos que ayuden en la comprensión de la... Utilizar recursos visuales, ¿sí? Es otra de las formas de enriquecer mi exposición en esto que hablábamos antes de mantener la atención de los alumnos, ¿sí? Cuando yo utilice algún tipo de recurso visual que me ayude, que acompañe lo que yo estoy explicando, dirijo la atención del estudiante hacia ese recurso y mantengo y fomento también la comprensión, ¿sí? Es muy importante que el estudiante tenga una escucha activa
Esto quiere decir que vaya procesando lo que yo le voy transmitiendo para poder comprender ese contenido. Una de las formas que nosotros vamos a proponer, o sea, nosotros vamos a proponer a lo largo de las próximas clases el análisis de, por ejemplo, el uso de los medios audiovisuales, el uso de las diapositivas, la generación de buenas preguntas, que van a ser contenidos específicos donde nos vamos a detener, pero otra buena forma de acompañar mi exposición tiene que ver con los organizadores gráficos, que los puedo pensar y los puedo contener en una diapositiva, o también los puedo ir construyendo con mis estudiantes, que también es un proceso muy rico, sobre todo cuando voy a trabajar sobre conceptos que tengo que ir relacionando, ir mostrando, bueno, cómo este concepto contiene al otro y cómo de acá sale otro concepto. O sea, está bueno muchas veces cuando uno tiene que explicar muchas relaciones conceptuales, poder presentarlo en organizadores gráficos. ¿Por qué? Porque ordena la jerarquía entre conceptos y porque me da a mí una representación visual de lo que debería yo poder lograr en mi estructura cognitiva. Un organizador gráfico, lo que justamente decíamos, nos muestra las relaciones entre conceptos, ¿sí? De acuerdo a una jerarquía, donde las líneas que van uniendo los distintos recuadros, lo que nos va mostrando es la interconexión entre las ideas, ¿sí? ¿Qué es lo rico también que me permite el organizador gráfico cuando yo, en lugar de incorporarlo en una diapositiva, lo voy montando en mi pizarrón? ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me permite? Me permite que mientras yo estoy explicando, voy mostrando una relación, pero cuando yo después quiero ampliar o modificar, ¿sí?, algún tipo de relación, pueda ir modificando ese cuadro y mostrando cómo nuevamente esto se relaciona. Es muy bueno, tal vez a veces, como para ir explicando, ejemplo, ¿no? En el avance de la historia, cómo conceptos se van revisando, bueno, ir diciendo, bueno, antes se pensaba esta relación, después tal en la investigación, permitió que lleguemos a esta conclusión. Y esto nos va permitiendo ir viendo de qué forma también esos esquemas entre términos, entre conceptos, se van modificando. Bien, bueno, esto es algo que por ahí generalmente uno como estudiante, además de como profesor, en el momento de estudiar muchas veces va armando sus propias redes o esquemas conceptuales, ¿sí?, que son un tipo de organizador gráfico. Siempre nosotros empezamos por en la línea superior van siempre los conceptos más importantes y también los que son más abarcadores o generales, y a partir de ellos se van desprendiendo las distintas jerarquías, ¿sí? En la línea intermedia van los conceptos que nosotros podemos llamar intermedios, que están por debajo de los generales, pero que a su vez subsumen otros conceptos. Y después, hacia abajo o hacia el final de la tabla van los conceptos más específicos. Esta es una forma de organizar la información teniendo en cuenta lo abarcativo que es este concepto, ¿sí? Porque también, o sea, es importante entenderlo porque nosotros lo que estamos mostrando es una relación lógica entre los contenidos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan en las materias que cursaban anteriormente que cuando nosotros armamos nuestras estructuras cognitivas, lo vamos armando de conceptos más generales a más específicos. Entonces vamos a, por ejemplo, si tenemos que hablar de los animales, hablamos de los animales, luego identificamos los animales de cuatro patas, luego identificamos que entre los animales de cuatro patas están los que dicen miau y los que dicen wow, luego identificamos que están los que dicen wow, los que dicen miau y los que dicen mu, ¿se entiende? Entonces, nosotros vamos en nuestra estructura cognitiva estableciendo relaciones de conceptos de lo más general a lo más específico. Por eso, este tipo de estrategia, al momento de explicar y de poder cristalizar para los estudiantes de qué modo, de qué forma los conceptos se van relacionando, tiene que ver mucho también con la estructura lógica de cómo funciona nuestra estructura cognitiva, ¿sí? Las flechas siempre van a indicar las relaciones. Muchas veces podemos acompañar estas flechas también con algún tipo de descripción de la relación entre los conceptos. Esta es una forma de enriquecer nuestra exposición. Es un organizador gráfico que va acompañando de forma visual lo que yo voy explicando, ¿sí? Es una forma de reforzar, es una forma de mantener la atención de los estudiantes, que es algo muy importante al momento de dar y de llevar a cabo este tipo de estrategias. Si el estudiante
pierde la atención. Y se pierde en lo que yo estoy explicando, muchas veces sucede que hay contenidos o conceptos que les van a quedar como volando en el aire. También es muy importante en el uso de esta estrategia pensar qué tipo de contenido yo necesito que ellos tengan afianzado para poder comprenderlo. Por eso siempre cuando nosotros hacemos el trabajo de campo 3 o cuando tenemos que sugerirles a ustedes que armen su propia planificación de clase, yo siempre tengo que tomar un momento para indagar sobre los conocimientos previos que tienen los alumnos, pero puntualmente para los conocimientos previos que necesito que tengan ahí a mano, activos, al momento de iniciar la clase. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo necesito como base para poder comprender lo que se viene, ¿sí? Cuando nosotros intuimos que ese conocimiento previo no está, tenemos que tomarnos el momento para generarlo, ¿sí? Si nosotros dábamos, por ejemplo, por hecho de que, no sé, todos ustedes entendían lo que era una estrategia de enseñanza, pero esto era un concepto que ustedes no tenían claro, yo no podía avanzar en el concepto que seguía, que era la clase expositiva. ¿Por qué? Porque había una parte que ustedes estaban perdiendo. Entonces yo necesitaba que ustedes tengan bien en claro que era una estrategia de enseñanza para poder así entender y darle sentido a lo que es el otro concepto nuevo que voy a presentar, que es la clase expositiva. Entonces yo hago un repaso general o formulo las preguntas para que ustedes me vayan diciendo y ahí voy generando nuevamente un concepto. ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, esto no lo vimos? Necesito tomarme un momentito para generar ese conocimiento previo. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que yo vaya presentando después puede que los estudiantes nunca lo terminen de comprender. Entonces, todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo no va a ir o no va a llegar al objetivo que nos estábamos proponiendo, ¿sí? Por eso siempre es muy importante al inicio de la clase reforzar los conocimientos previos que consideramos que deben tener activos para poder comprender lo que se viene, y muchas veces también tenernos o tomar en cuenta la posibilidad de tener que generarlos. Por ahí no con el detalle que lo haríamos si fuera el tema central de la clase, pero sí con el detenimiento necesario para que también sea un concepto que quede claro, ¿sí? Para que ellos puedan ir asimilando lo que viene después. Hay un ejemplo en el texto de Anijovic que habla de la clase expositiva, que es un ejemplo muy elemental de una clase, de un nene, ¿sí? Y el concepto de vapor de agua, que les recomiendo que ustedes vean, porque ella grafica de una forma muy clara de qué forma se estaría trabajando la estructura cognitiva de ese alumno para incorporar o no este concepto. ¿Qué pasa cuando el concepto le queda descolgado? ¿Cómo va armando todo un esquema paralelo? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando a partir de la repetición o del refuerzo que hace el docente, él logra seguir nuevamente la línea y la información tal cual la docente la quería transmitir? Les recomiendo que en el texto de Anijovic lo lean, porque ahí se va a comprender esto que decíamos de la escucha activa, de que el alumno pueda incorporar y tener este conocimiento que yo estoy transmitiendo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esto es algo que también trabajamos en la clase anterior. Si bien proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje tiene una relación de una dependencia del lenguaje, donde la enseñanza adquiere sentido, si el aprendizaje es una posibilidad, también tenemos que entender que ocurren en personas diferentes y por lo tanto yo tengo que hacer muchos esfuerzos de la enseñanza para direccionar el aprendizaje en el sentido de lo que yo espero que el alumno logre, ¿sí? Mientras más recursos y más herramientas nosotros pongamos en la transmisión de contenidos, más apuntalamos los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? Por eso es muy importante en la estrategia que yo utilizo la coherencia entre el objetivo que quiero plantear, la tipología de contenido y la actividad que propongo para que ese contenido sea adquirido por el alumno, ¿sí? Bien, esto es todo por el día de hoy. Les dejamos también en el aula una síntesis teórica de la clase 2, donde hay también algunas ideas más que se desarrollan en torno a la clase expositiva. Tienen también el texto de Anijovic, donde generamos el capítulo donde se habla de la clase expositiva. Y en las próximas 2 clases estaremos trabajando en torno a los recursos audiovisuales y también en torno a al uso de las buenas preguntas, y como otros 2 recursos que pueden favorecer o fomentar la comprensión de los contenidos cuando trabajamos en una estrategia de clase expositiva.